Estás escuchando Derechos Humanos por Nacional. Las cosas que nos unen. ¿Se dice spot? Eso Corte. Que... Corte. Hay que preguntarle a los que saben. Y nosotros, por eso, estamos ahora con el que sabe. Porque el que sabe, sabe. Y el que no, inventa. Jefe. Estamos con un querido amigo, empezando por eso, hace tantos años que nos conocemos, con un querido amigo con el que hacíamos radio, en Radio Universidad, ¿o no? Ah, sí. Patricio Godoy Ponce, chileno, pero mira, de pura cepa, que gracias a Dios nunca perdió el acentito. ¿Vos decís que no? No lo perdiste, negro. Bueno, bien. No. Es que uno no puede dejar y olvidar las raíces. No debe, ni esos padres hermosos que tenés. Gracias. Por aquellos lados. Hola, Patricio Godoy Ponce. Contanos en calidad de qué estás en este estudio. A ver. Bueno, primero gracias por la invitación. De nada. La verdad que es un gusto siempre estar acá en la radio cuando nos han invitado a hablar sobre un tema que para nosotros es un tema sensible. Uh-huh. Porque tiene que ver justamente con donde nosotros desarrollamos como sujetos sociales nuestras tareas laborales, nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Con todo lo que la palabra trabajo implica como una cuestión de sentido y significado, digamos, como una centralidad, digamos, para la vida de las personas. El trabajo es la centralidad y es el sustento también de la organización social. Sí. Pero en realidad, digamos, el trabajo, más allá de esas características que tiene, en los ámbitos de trabajo también suceden cosas que lamentablemente atentan contra los derechos humanos, obviamente, con el trabajo mismo, ¿no? Y contra la salud. Cuando se producen situaciones que tienen que ver con las violencias en los ámbitos laborales. Qué bravo, ¿no? Es muy feo para quienes lo han vivido, es complejo. Las distintas formas, las distintas manifestaciones de las violencias. Entonces, bueno, un poco contarles por qué estoy acá, tiene que ver con esto, de que hablemos que en una de las tantas instituciones a nivel de nuestra provincia, en el ámbito de la educación pública de nivel superior, la Universidad Nacional de San Luis, en octubre del 2021, el año pasado, ya cumplimos justo un año, reglamentó un protocolo contra la violencia laboral para la prevención, erradicación, atención, sanción de las violencias en el contexto de la Universidad Nacional de San Luis. Y vos sos el coordinador en este caso, ¿no? Sí, tengo la suerte de que el Consejo Superior aprobó, después de una propuesta de algunas autoridades de la Universidad Nacional de San Luis, para que tomara la posta, digamos, de poner en marcha este centro de prevención y erradicación de la violencia laboral, y bueno, el cual acepté y estamos ahí en tratativas y resolviendo algunas cosas todavía. O sea que sos el flamante coordinador. ¿Cuándo fue esto? Esto fue la semana pasada, así que bueno, el Consejo Superior de la Universidad lo aprobó, esta propuesta del señor rector, porque es el rector el que hace la propuesta, y bueno, pero fue la aprobación, todavía hay un camino largo por recorrer porque hay que poner en marcha al centro, hay que convocar a través de concurso a un equipo de profesionales que va a estar compuesto por un psicólogo o psicóloga y un profesional del derecho. O psicólogo también, ¿no? O psicólogo, por supuesto, no nos debemos olvidar, tienes razón. Y que tengan alguna experiencia, digamos, dentro del perfil, dentro de que tiene que ver con las violencias, sobre todo violencia laboral. Una pregunta, ¿cómo surge? ¿Cuál es la génesis de la que termina en la concreción de un lugar como un centro de prevención? Lo decía recién, me encanta que sea preventivo, de las violencias institucionales en este caso. ¿Cómo se viene gestando? Gestando, bien. De la violencia laboral, ¿no? Laboral, sí, gracias. ¿La violencia laboral o cómo se viene gestando el centro? ¿Cómo se viene gestando el centro? Porque vamos a lo concreto, ¿no? Que ese va a ser un lugar que... Un espacio guarda, de derecho para las personas. Bien. Como muchas cosas que surgen desde las bases. Y esto se fue gestando desde hace mucho tiempo, en realidad. Por un lado, viene por
yo coordino, también soy director de un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología que se llama Red de Asistencia a Víctimas de Violencia Laboral, que estamos desde el 2014, quizás un poco antes, trabajando sobre la problemática de la violencia. Tuvimos mucha injerencia en la creación de la modificación de la ley provincial para la administración pública, que tiene que ver con el acoso sexual laboral y violencia laboral. En el 2019 se aprobó una modificatoria en la cual nosotros intervinimos a través de, hicimos una propuesta, digamos, y la trabajamos junto con una diputada que en ese momento nos dio atención para poder presentarlo. ¿Qué diputada? La licenciada Sonia del Arco. Ajá. Bueno, con Sonia del Arco estuvimos trabajando junto con Manuel Castillo, que era en ese momento su asesor, y trabajamos en conjunto, y a través de ella se canalizó por diputado y después pasó a senador y se aprobó esta modificatoria. ¿Por qué traigo esta colación? Porque esto, digamos, nos ha servido también a nosotros poder pensar que la necesidad de las distintas instituciones laborales deberían tener protocolos de prevención de las violencias. Claro, hay que marcar, digamos, que la violencia laboral es un hecho real en el ámbito universitario. Nosotros hicimos la cobertura de una profesora que en el sur fue, digamos, echada, violentada, ella con sus alumnos por ser parte del paro y de la toma, ¿no? De un paro que estaba anunciado y todo lo demás, pero eso es violencia institucional. Claro. Eso es violencia institucional. Cierro con esto. Dale. A partir de esto, las organizaciones gremiales, por eso digo, es importante porque surge de las bases, se fueron presentando proyectos, ¿no? Uno de los gremios presentó un proyecto, creo que en el 2018, y otro de los gremios de la universidad, ADU, también presentamos un proyecto, y ese proyecto se trabajó, se conformó una comisión ad hoc para ser trabajada en paritarias. Mira. Y a través de la conformación de los distintos gremios, más el secretario general, conformamos esta comisión ad hoc, trabajamos los proyectos presentados y de ahí unificamos, discutimos, establecimos criterios y demás, y salió un solo proyecto, y ese proyecto fue presentado a principios del 2021, perdón, en octubre, debe haber sido, no, mucho antes, tiene que haber sido. Lo que pasa es que en realidad, como se trabajó en paritaria, los proyectos ya estaban presentados desde el 2018. Pero aproximado, está bien. En el octubre del 2021 se aprobó ese proyecto, logramos llegar a un consenso, después de un arduo trabajo, y ese fue lo que se trabajó en paritaria y eso fue lo que se presentó al Consejo Superior. Y eso fue lo que se aprobó y es lo que está en vigencia, que afortunadamente no tuvo modificaciones, por lo cual eso está bueno, porque las propuestas son contundentes en el sentido de que, bueno, hay tiempo y hay plazos. Se va a elaborar un protocolo, ¿verdad? No, ya está. Esa normativa, que es la ordenanza 64 del 21, contempla un protocolo de intervención. Pero el protocolo ya está escrito, digamos. Está dentro de esa normativa, sí. Sí. Ahí están, digamos, los pasos a seguir en el caso de detectarse. De detectarse y de denuncia. Estaba por decir eso. De denuncia porque... ¿Incluye a los alumnos? No, es laboral de la institución. Relación contractual. Y es todo un tema porque justamente... Claro, porque hay alumnos que son ayudantes y que son ayudantes de cátedra, por ejemplo. ¿Se los considera? Sí, porque ahí tenés una relación. Si bien no es una relación contractual, como la podemos tener... Sí, es una relación laboral. Es una relación laboral. Y eso contempla incluso pasantes, becarios, y otras denominaciones, figuras que... Pero no al estudiante común que transita nuestras aulas. Y esto no significa que no haya estudiantes que sean violentados. Y esto tampoco significa que no haya docentes que sean violentados por estudiantes. Sí. Pero eso es un tema que hay que trabajarlo, hay un vacío legal ahí, como lo teníamos con el tema de las violencias. Entonces, hay que crear todo a lo mejor. Hay que crear todo un dispositivo, hay que crear consensos, hay que hacer discusiones, porque hacia dónde queremos llevar una normativa, un protocolo, y bueno, no es sencillo, digamos, sobre todo porque hay que consensuar cosas. Lo importante de esto, y en el caso de la violencia laboral,
Lo importante es que creo que de alguna manera este protocolo viene a saldar una deuda que teníamos como universidad para lo que son los trabajadores y trabajadoras y trabajadores, ¿no? Trabajadores, como es sí. No, trabajadores, digamos, ¿no? Sí. En el ámbito de la universidad. Y esto es docentes, no docentes y otras tipologías que pueden existir dentro del ámbito de la universidad. Y es el primer paso. Patricio, Sí. Supongamos que soy un docente que sufrí violencia laboral. ¿Qué tengo que hacer? Digamos, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Vamos por partes. Mientras no se implemente el centro, la denuncia, ¿por dónde tiene que ir? Al gremio. No. Puede ser una denuncia gremial, sí, por supuesto. Puede ser canalizada por el gremio y el gremio puede asumir tu representatividad. Claro. ¿Sí? Esa puede ser una vía, pero siempre la denuncia va a ir dirigida a la autoridad máxima de la facultad. Al rector. No, de la facultad de donde vos pertenezcas. Al decano. Al decano. Ajá. Si el denunciado es un decano o una decana o un vice, ¿no? Va a la autoridad superior, en este caso sería el señor rector, ahí por ahí se tiene que canalizar la denuncia. O sea que todavía no tenés oficina, no, estás en eso, digamos. Estamos en proceso, digamos, estamos como recién, por eso digo, bueno, se hizo el anuncio, ahora hay que trabajar para la puesta en marcha, digamos, eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Tenés presupuesto? Yo creo que sí. Fue una de las cosas que le pregunté al Creo señor. que sí, dijo. Todavía no lo sabe. Ando creyendo, dice. El secretario general, cuando yo le pregunté, obviamente, porque esto no se puede mover, no se puede trabajar sin presupuesto, Claro. porque uno tiene proyectos también, o sea, para Claro. esto hay que sensibilizar, hay que capacitar, probablemente hay que traer gente, hay que hacer un montón de cosas. Y me dijo que sí, que estaba contemplado en el plan de desarrollo institucional. Así que supongo que puede haber. Y si no hay, habrá que sacarlo de algún lugar, ¿Y sí? porque es una institución, una obligación, una responsabilidad. Claro, porque una de las formas de vaciar, digamos, de contenido las oficinas del Estado es no dándoles el presupuesto, ¿no? Sí, o sea, claro. entonces termina siendo un nombre sin Exactamente. estructura, ¿no? Por eso digo que esto es como un primer paso. Digamos, el primer paso es que la universidad reconozca que tiene violencia dentro de su institución. Exacto. Bien. El Ese segundo paso ya paso está es dado. hacer algo. Y creo que esta normativa, digamos, esta ordenanza 64, que contempla un protocolo, es ese primer paso. Y a partir de ahí hay que hacer todo el proceso, digamos, de conformación del centro, de establecer los lineamientos de trabajo, las políticas internas que se van a llevar, porque esto requiere básicamente un cambio cultural, ¿no? Digo un cambio cultural porque el origen, digamos, de las situaciones de violencia tienen una raíz psicosocial, y esa raíz psicosocial tiene su origen dentro de las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay organizaciones que sustentan, promueven, propician las situaciones de violencia, ¿no? Entonces hay que trabajar desde ese lugar. Claro. ¿Querías preguntarle, Nina? Sí, hace rato que se vienen conociendo distintos hechos de violencia en la universidad, de persecuciones ideológicas, gente que se va, gente que digamos que tiene relaciones controvertidas incluso dentro de los gremios. Todo esto va a ser siempre que exista una denuncia de la víctima o alguien que ha visto, digamos, el hecho de violencia. Sí, porque también lo contempla, digamos. A ver, testigos. ¿Se parte de la denuncia o se puede hacer una observación de hechos? Claro. Y en el término jurídico sería como actuar de oficio. Ajá. Y nosotros no tenemos poder de actuar de oficio. Perfecto. ¿Sí? Sí lo puede hacer un compañero de trabajo, sí Bien. lo puede hacer el gremio en representación. El gremio. Las denuncias son anónimas y confidenciales Sí. cuando se hace la denuncia, y para esto un término, cuestiones, digamos, del derecho administrativo que yo aprendí, tiempo, modo y lugar, ¿no? Cuando las personas hacen la denuncia, tienen que tratar de hacer un desarrollo detallado, digamos, de la Claro, situación. se necesitan datos. Datos, para información. Pero esto es importante porque hay algún tipo de violencia que es la violencia psicológica que no hay
¿Cómo la registras? ¿Cómo la registras? Y sobre todo por la naturalización, porque la gente a veces creemos o mal creemos que vivir situaciones de violencia es propia de la naturaleza del trabajo, claro, ¿no? Entonces, que alguien te maltrate, bueno, está bien, o porque el tipo es un poco autoritario y bueno, y hay que aceptarlo de esta manera, y yo creo que en realidad cuando uno, porque esto está atravesado por los derechos humanos, digamos, en su fundamentación tiene un contenido de los derechos humanos, entonces el derecho al trabajo digno es lo que uno tiene que tratar de preservar, y el derecho a la salud. O sea, yo no puedo entrar a trabajar a un lugar y salir enfermo de ese lugar, o abandonar mi lugar de trabajo porque hay una mujer, un varón, o una disidencia que ejerza violencia sobre otra, ¿no? Entonces eso creo que esto, de las cuestiones que venimos discutiendo es, esto no lo podemos permitir, no se puede permitir en la universidad. No es que vaya a desaparecer, probablemente, pero sí es una normativa para saber cómo proceder frente a las situaciones de violencia. Claro. Entonces, porque una de las cosas que sostiene la violencia, más allá de la cuestión institucional, es la percepción que tienen los hostigadores o acosadores o los violentos o violentas del nivel de impunidad. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, donde la autoridad de ese momento, la rectora en ese momento, llevamos 4 años que la universidad aún no resuelve la situación de violencia que se denunció. Claro, y eso termina, digamos, incidiendo sobre el denunciante, sobre el violentado, ¿no? Porque si no se resuelve que después la quedan situación... impunes, entonces, ¿y sabes qué es lo que pasa cuando queda la impunidad? La gente no se anima a denunciar. Claro, ¿para qué voy a denunciar? Si esto después no tiene sentido. No pasa entonces, nada. Claro. Y ojo, porque esto no es que cae en saco vacío. La gente, cuando la universidad no activa un resultado de alguna decisión a través de los mecanismos administrativos que tiene, la universidad también se puede ver perjudicada porque la universidad es responsable de las situaciones que pasan dentro de su ámbito laboral. O sea que era imprescindible este paso que se ha dado con respecto a... ¿Qué lugarcito para ocupar, Patricio, te digo? Sí, yo lo dudé mucho por muchas cosas. Eso quería preguntarte, ¿te lo ofrecieron y te tomaste tus días para pensarlo? Sí. Nos tuvimos unas cuantas reuniones para definir algunas cuestiones también, desde lo personal y otras. Pero sobre todo para poder trabajar con libertad e independencia. Claro. ¿No? Que a mí me parece que es fundamental poder trabajar en ese sentido. Y respondo una pregunta y con esto no sé si tengo que cerrar, pero digo, las personas cuando necesitan hacer la denuncia lo van a poder hacer por el centro de manera anónima, una presentación escrita, puede ser representado por un delegado gremial o por algún miembro de un gremio, si es que está afiliado, si no, se va a manejar de manera anónima y tenemos plazos para poder elaborar un informe y ese informe lo que va a determinar son medidas de acción inmediata, claro, ¿no? Medidas de prevención, alejar al hostigador o hostigadora del lugar de trabajo, porque muchas de las situaciones que nosotros vivimos, con esto cierro, es que generalmente a la que se toca es a la víctima y nunca a los hostigadores. Entonces también hay que cambiar ese sentido, digamos, porque si no estás revictimizando la situación. Cambiando los paradigmas con respecto a la violencia. ¿Te acordás cuando hace unos años una chica cualquiera era violentada? En la foto de ellos en el Face era terrible. Totalmente. Cerramos. Tenemos noticiero. Sí, tenemos, pero volvemos. Gracias, Patricio. ¿Te quedás un ratito más? Me quedo si quieres. Y gracias y muchas felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Noticiero, ya volvemos.